hacerlo autografiar, con todo gusto, en el fondo del salón van a encontrar una mesita. Muchas gracias y escuchamos ahora sí a Norberto Ceresole. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Yo acabo de leer ahora hace media hora algunas noticias que vienen de Oriente Medio. Hablan de un país, de Irak, anarquizado, destruido, donde impera el desorden, los saqueos, bajo la atenta mirada de las tropas de ocupación. Ustedes han visto ayer o antes de ayer como caía una estatua de Saddam Hussein, parecía la estatua de Stalin en Budapest en 1954, como eran americanas, ahí ondeando. Muchos amigos, muchos compañeros creen ver en todos estos episodios terribles que están pasando un estado de locura colectiva, un estado de anarquía en los centros de poder, y esto no es así, es exactamente lo contrario. Nunca jamás en la historia de la humanidad hubo un plan tan bien elaborado, tan bien definido como actualmente en Washington. Este plan es tremendamente simple. Se puede leer, yo traje 3 páginas acá, voy a leer solamente un párrafo de uno de los asesores de Bush, ¿no? Actual, ¿no? Que en un párrafo corto sintetiza lo que la actual situación, la actual política norteamericana en el mundo, especialmente que empieza ahora en Irak, que ya tuvo su expresión clara en Afganistán, que dice, muy corto: Estados Unidos debe ser no solo el policía del mundo, sino también su guía y su luz. O sea, que cuando se produce el 11 de septiembre, las primeras horas, ¿se acuerdan? 11 de septiembre de 2001, ¿no? Las primeras horas, todos nos quedamos muy preocupados, porque no sabíamos bien qué era esto, ¿no? Bueno, esa fue una operación organizada, planificada, de una magnitud tal que pueda permitir operaciones sucesivas que modifiquen el mapa del mundo y que ordenen el mundo, reordenen el mundo, empezando por la región más conflictiva, que es Oriente Medio, a partir de un vértice ordenador único. Ese vértice ordenador único no es Estados Unidos, sino la confluencia de 2 teologías similares: la evangélico-calvinista norteamericana y la judía fundamentalista. Allí, en esa misma lectura que se hace, que ambos sectores hacen del Antiguo Testamento, está el fundamento no ya geopolítico, que por supuesto existe. Hay naturalmente intereses petroleros, obviamente, está claro. Hay intereses geopolíticos, es evidente, obvio, económicos, claro, están las empresas de los amigos de Bush operando, eso está claro. Pero todo eso está organizado en función de un parámetro principal que es de naturaleza teológica, que va a ser la ideología del mundo futuro. O sea, no en vano, esto ya empezó a funcionar en Occidente, y ya Occidente no es el Occidente cristiano. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos sometidos a operaciones de lavado de cerebro, el Occidente cristiano? Sino que ya es el Occidente judeo-cristiano. Nuestra religión es el judeo-cristianismo. Esta misma operación ellos llaman convergencia de las religiones, también opera fuertemente sobre vastos sectores del Islam. No es que el Islam esté vacunado contra esto, por lo contrario. Y ustedes, muchos compañeros, muchas personas se asombran ante la pasividad del mundo árabe. Esta pasividad, esta inacción total del mundo árabe
ante agresiones muy fuertes, tienen un origen teológico, tienen un origen que habla de que muchísimas personas están o se han creído que la idea de la convergencia entre los tres monoteísmos no son necesarias, sino la única forma de ordenar filosóficamente al mundo, no solo geopolíticamente. Por supuesto que van a ordenar geopolíticamente al mundo en función de los intereses que no vamos a abundar, porque todo el mundo conocemos, que representa el actual staff, ¿no?, de este presidente Bush, ¿no?, sino el ordenamiento, y tiene que ser además teológico. Es decir, por primera vez estamos no ante un imperialismo nacional como fueron los imperialismos del siglo XIX o del XVIII, inclusive en parte XIX, sobre todo el imperialismo británico, francés o ruso en algunos aspectos, sino que estamos ante el imperium mundis, es decir, ante un hecho radicalmente distinto a las anteriores formas que asumió el imperialismo en el planeta Tierra, ¿no? Y ese imperium mundis, digamos, hay que construirlo desde arriba, desde la cúpula. Tiene que tener un coronamiento, no ya filosófico, pues, y no es suficiente, sino religioso o teológico. Entonces, la idea de hoy era presentar una cuarta edición de un libro mío que yo escribí en el 98, donde yo hago un análisis, empiezo haciendo un análisis que ya había empezado antes, en el 95, sobre los atentados terroristas de Buenos Aires, de Embajada de Israel y AMIA, y mi conclusión es la contraria a la oficial, actualmente, digamos. No hay ninguna conclusión, en realidad, porque no hay juicio, ni este juicio se ha podrido totalmente. Hay hasta pedidos de juicio a Galeano, en fin, todo esto, o sea que no hay ninguna conclusión oficial. Pero digamos, la que nos quieren vender como conclusión oficial no es cierto. El problema de los atentados terroristas que afectó a la Argentina no tiene nada que ver con Argentina. Argentina fue un escenario puro y simple, un vulgar escenario, donde los actores pertenecían a otra película, es decir, una película que hace a la política internacional, no a la política nacional. Nosotros no tenemos nada que ver. Y esa situación de terrorismo que nos ha afectado culmina con el asesinato por un grupo judío de Rabin. El asesinato de general Rabin, ¿se acuerdan ustedes? Fue 11 meses, creo recordar, 11 meses después del atentado de la AMIA. Entonces, en este libro yo hago un cronograma de que empieza con el inicio del plan de Oslo, el plan de paz, ¿se acuerdan? Que comienza en la conferencia de Madrid, y curiosamente, en el 92, ¿no? Y curiosamente, el equipo israelí que iba a ir a Madrid para organizar el plan de Oslo, o sea, el plan de paz ¿se acuerdan? Paz por territorio era, ¿no?, la idea que imperaba. Estaba reunido el día de la explosión aquí en Buenos Aires, en la Embajada de Israel en Buenos Aires, ¿no? Todos los cadáveres que salieron de aquí, que no conocemos su nombre, pero sí lo conoce el señor Manzano, que era ministro del Interior de esa época, eran miembros del staff que estaba por viajar a Madrid para hablar del plan de Oslo. Pero los muertos fueron selectivos. Los que murieron, los israelíes que murieron en la embajada, eran partidarios del plan de paz, o sea, eran amigos de Rabin, digamos. Por lo tanto, sin quererlo, digamos, la Argentina tuvo una participación muy importante en un proceso que nosotros desconocíamos totalmente y que no hemos participado en absoluto de él, ¿no? Yo empecé a
a publicar estas ideas en un primer libro del año 95 que se llamó Terrorismo Fundamentalista Judío, que me trajo muchos problemas personales, y después viajé a... porque ustedes se acuerdan que a la media hora de la explosión de la AMIA, ¿no? Más o menos media hora, una hora después, ya se acusaba a Hezbollah, que nadie sabía quién era. Yo no sabía que era Hezbollah, no tenía ni idea de qué era esta cosa de Hezbollah, ni dónde estaba, ni qué significaba esa palabra. Y a Irán, ustedes se acordarán que esto fue a la media hora, en todo caso el mismo día, ¿no? El mismo día. Entonces yo fui a ver qué era esto de Hezbollah, fui a Líbano, después fui a Irán, hice muchos viajes por ahí, y bueno, para mí fue obvio que los tipos ni sabían dónde quedaba la Argentina. Esto no era, máximo el caso de Irán, que tenía negocios muy importantes con la Argentina. Irán iba a convertir en los próximos meses en el principal cliente de la Argentina, y quería comprar, ellos aspiraban a comprar más o menos en esos años $10.000 millones en alimentos. Por tanto, no era interés de Irán provocar una crisis con la Argentina, que además no le interesa como país, está muy lejos. Después también publiqué otro libro en España que se llama La conquista del Imperio Americano, donde analizo los otros dos atentados previos al del 11 de septiembre, que fue el de Kenia, ¿se acuerdan? Y el de Mozambique, ¿no? en el oriente de África, ¿no? Y yo he trabajado en ese libro con material exclusivamente israelí, o sea, con diarios, con todo. Yo desgraciadamente no leo hebreo, desgraciadamente usé el material periodístico israelí en inglés, que se publica profusamente en internet, y para mí fue bastante claro, y para mucha otra gente, no solo para mí, para mucha otra gente, fue bastante claro que esos dos atentados de Kenia y Tanzania fueron operaciones de sectores de servicios de inteligencia israelí, no el Mossad, sí el Shin Bet, o sea, el servicio interior de inteligencia, para provocar una crisis profunda en el gobierno norteamericano de aquellos años, que termina con el tema Levinsky, ¿no? Porque ya en esa época el grupo actual de personas que asesora a Bush eran asesores de Netanyahu, los mismos, cobrando sueldos fantásticos, por supuesto. Y bueno, entonces después llegamos, está toda la cadena, ¿no? Todo esto empieza en Buenos Aires, porque aquí había una comunidad judía bastante proclive al laborismo, una comunidad judía manejada no por askenazis, sino por sefardíes, en fin, una comunidad judía fácil de afectar, y el mensaje iba a llegar muy fácil a Tel Aviv o a Jerusalén, ¿no? Entonces, la película esta empieza en Buenos Aires, curiosamente, en forma casual, ¿no? No era que no porque la Argentina haya participado o argentinos hayan participado en esto, sigue en Kenia y Tanzania, sigue, ustedes se acordarán, en los bombardeos que ordena Clinton a Afganistán y a Sudán, ¿se acuerdan? Y de alguna forma culmina ya con el nuevo régimen, este régimen de convergencia evangélico-judía, esto hablando en términos de religión, ¿no? Evangélico, calvinista, norteamericano, o sea, los sionistas cristianos, los llamados sionistas cristianos norteamericanos, que en forma conjunta con grupos del Likud israelí, no del laborismo tal vez, posiblemente, o sea, del fundamentalismo judío,
Algunos dicen la derecha, yo no creo que haya derecha e izquierda aquí, es fundamentalismo judío. Bueno, el 11 de septiembre